Hola, bon dia a tothom. Benvinguts al webinar que un altre cop, com cada any, tenim el plaer d'organitzar i d'alguna manera compartir amb tots vosaltres donar-vos una miqueta més d'update, informació en un dia tan assenyalat per tots nosaltres com a nefròlegs i potser molts de vosaltres com a pacients nostres. I com veureu una miqueta en el programa, o que si heu pogut veure en el programa, el que intentem fer cada any és donar-vos unes pinzellades d'experiències amb els experts que tenim a l'hospital, tant en l'àmbit de pediatria, en l'àmbit de nefrologia d'adults, amb les diferents seccions i amb tots els recercadors que tenim, per donar-vos una mica d'update i com va, què anem fent amb vosaltres i com va evolucionant l'especialitat i el coneixement. Agrair a tots els que estan presents, tant companys com pacients d'aquí de l'hospital, i donar la benvinguda a tothom. Passaré una mica el micro a la doctora Ariceta, la cap de servei de nefrologia pediàtrica, que començarà la primera xerrada donant-nos unes pinzellades una mica d'update de tots els reptes i challenges que han aconseguit i que estan treballant a pediatria en nefrologia. Gemma, quan vulguis. Sí. Hola, buen día a tothom. Deciros que es una efemérides que celebramos todos los años de manera multidisciplinar, los equipos pediátricos, los equipos de adultos, investigadores, y que es muy importante este día, y queremos compartir de manera breve qué significa, en qué tareas estamos involucrados. Voy a intentar pasar mi presentación. Deciros que el lema de este año es estar preparado para lo inesperado y dando soporte a los pacientes vulnerables. Nosotros, creo que se está viendo la presentación. ¿Se está viendo? Creo que la están viendo ustedes. Sí, perfecto. Bueno, nosotros como pinceladas, deciros que seguimos acreditados tanto a nivel europeo como a nivel estatal, a nivel de Cataluña, como centro de referencia en la atención renal del niño y del adolescente, y queríamos compartir algunos estándares de indicadores de calidad, como por ejemplo deciros que tenemos un tiempo medio de 2 semanas para el diagnóstico de la enfermedad, que aproximadamente el 80% de pacientes en los que se sospecha una enfermedad hereditaria tienen un estudio genético realizado, que es un dato de calidad. No quiere decir que todos tengan un resultado positivo, pero sí que hay un compromiso de diagnóstico, que el 92% de nuestros pacientes que tienen enfermedad crónica tienen una presión arterial normal, lo cual es un indicador de calidad y de pronóstico, y que un porcentaje muy alto de los niños con enfermedad crónica, el 83%, tienen una talla normal. Sabéis que la enfermedad renal crónica afecta globalmente al niño en su maduración, en su desarrollo, y esto es un indicador de que es un paciente que está bien controlado en su enfermedad. Y sobre todo que lo hacemos desde un hospital público en un momento donde hay muchas voces que están abordando otros modelos más privatizados. Nosotros somos un hospital público que atiende al niño desde su época fetal, cuando nace, en el adolescente y por supuesto también en el adulto. Y también comentaros que lo que más nos caracteriza, no es lo único, son los programas de trasplante renal infantil. En la totalidad del programa llevamos ya 451 trasplantes. En el año 2022 hemos recuperado la actividad que se resintió por la pandemia. No solo eso, hemos hecho trasplantes muy complejos, múltiples, 4 de hígado y riñón, una apuesta clara por los programas de donante vivo y también por hacer trasplantes preventivos sin diálisis. Tenemos hasta un 43% de los niños en el 2022. Y una efemérides importantísima para nuestro centro es que el 7 de octubre del 22 hicimos un acto conmemorativo de los primeros 1000 trasplantes de órganos sólidos en niños y adolescentes en el Valle Brón. Siguiente diapositiva, la supervivencia del paciente es muy buena. No quiere decir que todos los niños sobrevivan, pero la gran mayoría de los niños sobreviven, pero además los injertos, sus órganos cada vez tienen mayor duración y mejores resultados.
Y ya es la última deciros que todo esto no es un mérito de solo una persona, sino de equipos multidisciplinares que cada vez se van ensamblando mejor, no solo la parte pediátrica del adulto, sino, por supuesto, el soporte de las familias, el aspecto psicológico, los programas de adolescente, el programa de promover adherencia y trabajar mucho en la transición de este paciente pediátrico a la vida adulta para que siga manteniéndose la calidad de la asistencia como no podría ser de otra manera. Y nada, deciros, bueno, otra vez que muchas gracias por vuestra participación y yo creo que doy ya paso a nuestra enfermera Laura Núñez, que es nuestra enfermera referente de nefrología pediátrica, que os va a hablar más del programa de transición y actualizaros en este tema. Muchas gracias. Hola, buenos días. La verdad que es un privilegio trabajar en un equipo como el que trabajo y dentro de un equipo multidisciplinar entendido como tal. Yo vengo a explicaros un poco, deciros que mi compañera Tessa Sharp por motivos personales no puede estar y intentaré yo explicaros un poquito todo lo que hemos preparado. ¿De dónde surge la idea de crear un protocolo de proceso de transición? Pues nosotros en nuestra unidad de pediatría en el año 2017 pusimos en marcha, viendo el cambio de paradigma, ¿no?, centrado todos los cuidados, lo que es en la familia y en el niño, pues creamos una consulta con una enfermera en práctica avanzada, una consulta con una enfermera especialista en nefrología pediátrica, trabajando dentro de un equipo multidisciplinar y teniendo muy claro este cambio de paradigma de los cuidados centrados en el niño y en la familia. Y uno de nuestros campos de trabajo que nos preocupaba mucho pues eran los adolescentes. Eran los adolescentes porque la definición de adolescencia ya en sí sabemos que es una etapa de mal pronóstico, es una etapa de cambios, es una etapa de mala adhesión al tratamiento y eso nos preocupaba mucho. Por ello creamos lo que es el protocolo de transición propio de nefrología pediátrica. En sí nuestro objetivo no era más que acompañar, ¿no?, a este adolescente, a este niño adulto joven, desde un mundo de unos cuidados tutelados a pasar pues, a la realidad del mundo adulto. Era facilitarles herramientas, empoderarles, capacitarles, para que ellos fueran los responsables y cogieran autonomía en su cuidado diario. Nuestro proceso de transición no es un proceso estático, es un proceso dinámico que se desarrolla por etapas y de forma progresiva, con un objetivo general y un objetivo específico. El trabajo que realiza, o todo el equipo que realizamos este proceso de transición, es el nefrólogo pediátrico, esta enfermera que soy yo en práctica avanzada, nefrología de adultos. En la actualidad, una enfermera en práctica avanzada, que es mi compañera Irene Sánchez, que está en adultos, trabajo social y psicología. Nosotros no somos mucho de poner fechas ni marcar inicios y finales, porque es dinámico, pero sí que teníamos que establecer pues, como una primera fase, segunda y tercera, con franjas de edad de 12 a 14, de 14 a 16 y de 16 a 18. ¿Esto significa que todos nuestros niños cuando cumplen 12 años iniciamos proceso de transición? Pues no. Sabemos que los pacientes pediátricos complejos suelen aparecer o debutar en edades muy, muy tempranas y esto hace que haya como una sobreprotección de los padres y de que la edad cronológica del paciente y lo que es la edad psicológica no sean la misma. Por ello, no todos nuestros pacientes empiezan con 12 años, es un proceso personalizado. Hay niños que empiezan antes, a los 11, y hay niños que con 14 no hemos empezado. Pero sí que por franjas hacemos como una primera fase, una segunda y una tercera. ¿A los 18 significa que todos nuestros pacientes van adultos? Pues tampoco. Tampoco porque es un proceso consensuado con el equipo médico, consensuada con la familia y buscando siempre una estabilidad tanto clínica como emocional. En cada una de esas etapas trabajamos diferentes ámbitos, conceptos básicos de la enfermedad, dieta equilibrada, sobre todo en las primeras fases, signos de alarma,
En la segunda, 14-16, es cuando trabajamos mucho más todo el consumo de tóxicos, sustancias nocivas, relaciones sexuales seguras. Les hacemos ver la importancia de tomar un medicamento, de por qué han de seguir ese régimen terapéutico. No porque lo diga yo o porque lo diga el médico y ya está, o que sientan que si no lo toman nos vamos a enfadar. No, no. Hay que involucrarles en la importancia de que han de vivir con su enfermedad y qué significa hacer un mal uso, no tomarse la medicación de forma adecuada. Y también trabajamos todo el tema de uso responsable de redes sociales. Como empezamos el año 2017, pues nos dio tiempo a darnos cuenta de las cosas que deberíamos mejorar. Y vimos que en el primer año nos centramos mucho en el adolescente y se nos olvidó un poco la otra parte del binomio, que son las familias, estas familias que son muy sobreprotectoras. Y los padres, pasados pues unos meses, casi ya un año, nos dijo, es que nos sentimos a veces un poquito solos. Y entonces trabajamos como un doble proceso para que vean un poco trabajar con esta familia, este cambio de rol, ¿no? De que ellos van a seguir ahí, pero que tenemos que darles, empoderar a este adolescente en el cuidado. Yo en las consultas siempre les digo a los padres, esto es como un equipo de fútbol. Vosotros sois el entrenador y vuestro hijo es el que está en el campo. Esto no significa que os vais a ir, tenéis que estar ahí, porque se ha de caer. Y tú has de intentar ayudarle, ¿no? Nosotros estamos aquí para ayudar y hacer este doble rol, este desapego y este saber hacer un cambio de rol de ahora los cuidados están en ti. Cuando hablo de proceso de transición propio de nefrología pediátrica, es un poco porque luego veréis que explico un poco lo que es el proceso transversal del hospital, pero lo que nos hace un poco diferentes, o lo que así hemos trabajado desde que empezamos, es diferenciar los adolescentes trasplantados y los adolescentes con enfermedad crónica que pasamos a adultos pero que no están trasplantados. Es verdad que hace un año aproximadamente se creó el mismo papel que tengo yo aquí de enfermedad práctica avanzada en adultos, pero ella, como he hablado antes, mi compañera Irene Sánchez, solamente lleva los pacientes trasplantados. Entonces, ¿qué pasa con aquellos pacientes que llegan a la edad adulta que no están trasplantados? Porque es verdad que la patología renal en la infancia es muy diferente a la de adultos. Bueno, pues este trabajo lo que hacemos es, trabajamos igual con el adolescente, los procesos y las fases son las mismas, pero cuando llega a adultos consensuamos quién es el profesional adulto, quién es el nefrólogo adulto que va a llevar esta patología. Hacemos esta primera visita, el nefrólogo de la infantil, junto conmigo vamos con la familia y les acompañamos. Y nosotros luego estamos durante un año haciendo un seguimiento telemático de esta familia y de este adolescente. Y siempre que hay algún problema, este nefrólogo de adultos sabe que puede contactar conmigo o con el nefrólogo de la infantil que lo ha estado llevando, pues para cualquier duda que pueda surgirle. Y los pacientes saben que soy yo, su referente, y durante un año hacemos seguimientos telemáticos. Con respecto a paciente trasplantado, como ahora está mi compañera, pues un poco hacemos lo mismo, hacemos este acompañamiento desde la infantil, pero sí que es verdad que este trabajo de un año telemático lo hemos reducido a 3. ¿Por qué? Porque yo ya tengo otra referente. Lo mismo que aquí me tienen en pediatría, todo el trabajo ya lo realizan con mi compañera Irene. Entonces es como, la verdad que la relación y el trabajo en nosotras es muy bidireccional y apostamos. Siempre decimos a dirección, ¿no? Porque es importante que haya como una figura que ellos establezcan, los adolescentes, de aquí estaban con Laura, allí los pacientes trasplantados tienen a Irene, pero el resto de pacientes con patología renal pues no tienen esta figura. Me siguen teniendo a mí, pero luego no tiene esta referente. Ya en la pandemia, en el hospital, empezamos a trabajar. Digo empezamos porque también nos llevaron a nosotros, porque ya habíamos creado el primer protocolo. Nos llamaron para trabajar en grupos de trabajo para crear un programa de transición vertical para todo el hospital. Yo no explicaré mucho más, hablaré un poco de lo que es un poco la diferencia. Es un programa también que es continuo, es progresivo, va por etapas, tiene diferentes etapas, pero la gran diferencia es que el equipo de transición es un equipo que toda patología que desde la infantil no tiene una IPA, una enfermedad práctica avanzada referente, cuando llega la edad adulta y ha de pasar a adultos, pasan a una enfermera general. No una enfermera referente que los conoce desde la infancia y luego siguen adultos, no.
pasan directamente a esa enfermera, a ese grupo de trabajo, que es un grupo de trabajo con una enfermera referente, pediátrica y de adultos. También tiene un trabajo social, una psicóloga y un personal administrativo. La diferencia es que nosotros tenemos el propio y si tenemos IPA va a través de la IPA y si no la tenemos somos nosotros desde la infantil los que durante un año seguimos trabajando con este adolescente. Desde el año 2017 hemos iniciado 125 procesos de transición. Digamos que 45 procesos los hemos finalizado. El año pasado hicimos 25 primeras visitas a adultos y tenemos 70 adolescentes que siguen el proceso de transición. Y en principio, como pérdida de injerto en pacientes trasplantados no hemos tenido ninguna. Sí que como actualización, que en febrero del año pasado se ha creado el Comité de Transición para Pacientes Trasplantados, en el que nos reunimos una vez al mes siempre que haya una transición próxima y viene el equipo de adultos y el equipo de la infantil para trabajar ese paciente de forma conjunta. Y poca cosa más. Muchas gracias. Agradeceros a todos el tiempo. Muchísimas gracias, Laura, por esta presentación. Yo creo que has resumido fantásticamente un poco lo que nos distingue probablemente respecto a otros hospitales en muchos centros, ¿no? Que tenemos la suerte, tanto para los médicos, ¿no? Como para los pacientes, de poder convivir en un mismo campus, ¿no? Y intentar hacer que esta transición sea lo más fácil, ¿no? y relajada possible, no? Jo te queria preguntar, aprovecho perquè m'he oblidat al principi de recordar a tothom que vulgui fer preguntes, sisplau, teniu a baix en l'aplicatiu un link que posa preguntes i, sisplau, tothom que vulgui que escrigui preguntes. No, jo quería aprovechar y preguntarte, en vuestra experiencia, ¿dónde veis que a veces tenéis que... Me imagino que esto es individualizado y cada familia, cada paciente es totalmente distinto, ¿no? Pero así como tenéis un feedback muy directo de los pacientes y veis cómo responden, ¿no? A este proceso progresivo, ¿no? De que, bueno, van creciendo y en un futuro próximo van a pasar quizá a la parte adulta. ¿Cómo lo viven las familias? Es decir, los padres, ¿no? Que a veces nosotros en el otro lado, ¿no? Pues nos fijamos, como siempre hacemos en los adultos, ¿no? En el paciente directamente, ¿no? Y ese link con la familia es la que quizá es el gap más grande, ¿no? Que nosotros quizá a veces encontramos, ¿no? Y entonces os quería preguntar cómo, en vuestra experiencia, ¿dónde encontráis a veces que tenéis que trabajar más, ¿no? Si es en el propio paciente o es en la familia más cercana, ¿no? Que obviamente por vínculo afectivo pues les cuesta el hecho de entender que, bueno, que el paciente ya no es un niño y ha crecido y es maduro o suficientemente maduro, ¿no? En vuestra experiencia, ¿dónde veis que hay, o depende mucho, evidentemente, de cada paciente, ¿no? Pues mira, la verdad que es lo que decíamos como mejora, ¿no? Nosotros cuando empezamos nos centramos tanto en el adolescente que se nos olvidó la familia, pero tal cual, decíamos, a ver, se nos olvidó, no, pero estaban ahí y ya dábamos por supuesto que este dejar ir lo iban a hacer. Y entonces aprendimos que no, que hacen un proceso de duelo y muy grande. Y muchas veces es más trabajo con las familias que con el adolescente en sí. Porque los adolescentes es verdad que, bueno, pues eso es una bomba, ¿no? Son adolescentes. Pero ellos se adaptan muy bien a los cambios, cosa que nos ha sorprendido también, porque tienen como mucho miedo de pasar a adultos, pero luego cuando pasan, oye, tienen una adaptación, pero increíble. Pero las familias nos hemos dado cuenta y cada vez más, pues que tenemos que trabajar más y a lo mejor en edades más tempranas. Como he dicho, es verdad que esta sobreprotección familiar, que a veces, y yo también quiero desmitificar, ¿no? Que desde pediatría somos muy sobrepaternalistas. Es verdad que venimos de unos cuidados muy tutelados y es verdad que por definición los enfermeros, el equipo médico, los sanitarios de pediatría, pues somos como paternalistas, pero nosotros queremos desmitificar esto. Sí que es verdad que las familias, como empiezan con edades, debutan en edades muy tempranas. Entonces esto hace que los padres cojan una sobreprotección a los niños que para ellos es lo que han estado haciendo toda su vida. La madre, Laura, llevo 14 años y vienes tú ahora y llegas y me dices que en adulto no me va a dar a mí este doctor toda la explicación. Claro, yo les explico un poco que esto también nos toca a nosotros cambiar un poco el chip, que son mayores de edad. Y es que si ellos no quieren, esta información no se la tienen que dar. Esto es un trabajo, aparte de personalizado, que creo que también desde la infantil tenemos que trabajar más con las familias.
con este padre sobre todo que no lo acaba de ver y que lo lleva muy mal. Muchos de ellos te dicen sí, 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 y tú ves que no, 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 no. Es más, esta semana misma han cumplido algunos adolescentes 18 y me dice madre, cuando se sale, Laura, me llamas a mí aunque no lo sepan. Y claro, esto es como, nos damos cuenta, ¿no?, que nos falta mucho trabajo. Y esto es otra de las cosas que ya también en las reuniones estas de comité de transición, pues tenemos que buscar herramientas, estrategias, ¿no? Y también yo creo que en parte con adultos, un poco para, bueno, porque el trabajo no lo podemos cortar de raíz. Nos hemos dado cuenta que este cortar de llegas a adultos y se acabó, no. Y es verdad que también en adultos nos hemos trabajado, ¿no? Y hemos dicho, pues tampoco es que el padre ya no entre a la consulta. También vosotros ya lo habéis hecho, los padres entran, lo hacemos como viendo este binomio. Es personalizado, pero nos cuesta mucho y es algo que tenemos que seguir trabajando. Sí, sí. No sé si hay más preguntas. Yo quería aprovechar y también preguntarte, así viéndolo en perspectiva a lo largo de los años y con vuestra experiencia, el cambio generacional, ¿no?, que quizá vemos en la sociedad, ¿no?, los adolescentes actuales, ¿no?, con, ni para bien para mal, es decir, cómo ha cambiado un poco la sociedad a nivel de pues, el móvil, las conexiones sociales, ¿no? ¿Habéis visto que el fenotipo del paciente, eso también ha cambiado? Es decir, si comparáis los adolescentes de hace, pues no sé, 15, 20 años con los adolescentes actuales, ¿habéis visto que esto sea más complejo también, el trabajar en esta transición? ¿O al final el paciente pues lo entiende porque la enfermedad es la misma y no ha cambiado tanto? Mira, la verdad que yo llevo muchos años, llevo 16 años en el hospital y antes no había proceso de transición. Entonces yo he vivido, llevo nefro, como digo, pues muchos años. ¿Qué pasa? Que como no había proceso de transición en sí, es muy triste decirlo, pero cuando llegaban a los 18 años, los llevamos adultos. Y ala, ahí se encontraban. ¿Qué pasa? Que las nuevas tecnologías es como todo, nos tienen que ayudar también a nosotros, creer en ellas y tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Entonces el adolescente ahora que trabaja mucho con redes sociales y trabaja mucho con todas estas apps, pues esto nos tiene que servir a nosotros y ayudarnos de muchas apps que ya se está trabajando para ayudarles en este cambio. Los adolescentes ahora son muy inteligentes. Los de antes no es que fueran menos, lo que pasa es que ahora es verdad que es que tienen aquí a la base de tutón todo. Entonces, no se puede engañar a un adolescente. Hay que ganarse la confianza, pero ganarla cuesta mucho, perderla nada. Entonces, todo esto es un trabajo de un día a día. No es yo creo un proceso, pero no creo en él. Nosotros creemos que nuestro proceso de transición funciona. Y lo creemos porque hemos visto que los adolescentes, un año después, nos dicen, ¿no?, que se han sentido acompañados. En lo que no se han sentido, también nos lo hacen como acción de mejora. Creemos que tenemos muchas cosas por mejorar. Podemos crear grupos de mentores, ¿no?, que pueden ayudarlos a ellos. Tenemos que ir con las nuevas tecnologías. Esto es yo creo que es una herramienta que va a nuestro favor, pero saberlas utilizar y yo creo que esto ha mejorado muchísimo. La adherencia al tratamiento ya mejora mucho los números. Yo creo que al final, que a mí no me gusta hablar de números, pero el pronóstico, que es lo que nos interesa de los adolescentes, y también el impacto. Cuando llega a adultos, el número de pacientes adultos vosotros veis muchísimos. Cuando un adolescente nuestro llega por urgencias, sigue habiendo un número tan pequeño que llega a adultos y dice, es que he ido a urgencias y no te puedes imaginar, he estado 2 días, ahora ya no tanto, te hablo hace unos años. Digo, cariño, es el mundo adulto, es la realidad del mundo adulto. Y hay que verlo, hay que saberlo. Sí, sí, muy bien. Muy bien, perfecto, fantástico. Muchísimas gracias por tu intervención. Passarem a la següent ponència. Com sabeu, dintre de nefrologia tenim la sort, jo crec, de poder comptar amb múltiples teràpies substitutives renals, no?, a diferència probablement d'altres òrgans, no?, que apareix la insuficiència de l'òrgan terminal i doncs, molts dels nostres pacients passen per moltes etapes, no?, per moltes etapes de diferents tractaments i al final el nefròleg el que intentem és oferir-li el tractament que més s'adequa, no?, i el que millor pronòstic té per cada pacient, no? Aleshores, en aquesta següent taula tenim la sort de comptar amb la senyora Joana Ibáñez, és una pacient nostra i que estarà presentada per la doctora Zancot, que és una nefròloga del nostre servei, que es dedica a les teràpies domiciliàries, i per la Laia Mestre, que és la nostra infermera també de diàlisi peritoneal i diàlisi domiciliària. Doña, cuando queráis.
Gracias. Bueno, primero agradecer, ¿no?, a Joana, que ha sido, ¿no?, nuestra primera paciente en el programa de hemodiálisis domiciliaria. Yo primero, bueno, soy la doctora Zancot, que soy la responsable del programa de diálisis domiciliarias, de diálisis peritoneal y hemodiálisis domiciliaria. La Laia, que es nuestra enfermera pilar importantísima en este programa y que, bueno, que es la que organiza un poco, ¿no?, todo este tipo de técnicas, ¿no?, que se hacen en casa. Y la Joana, que ha sido nuestra primera paciente que ha empezado el programa de diálisis domiciliaria. Primero que nada, bueno, lo que queríamos un poco, ¿no?, que fuese esto un poquito más centrado en ella, que ella pueda explicar su experiencia en las técnicas domiciliarias. Ella fue una paciente, ¿no?, que empezó primero diálisis peritoneal y que por fracaso de la técnica se ha tenido que transferir a hemodiálisis en centro y finalmente, bueno, hemos podido iniciarla, ¿no?, en el mundo de la hemodiálisis domiciliaria. Sabemos que la hemodiálisis domiciliaria es una técnica de diálisis que se hace en el domicilio, que se hace, al principio, ¿no?, son diálisis frecuentes, en promedio entre 5 a 6, 7 diálisis por semana, 2 horas y media, 3 horas, ¿no? Esto es lo que ofrece y lo que se ha descrito en la literatura, a grosso modo, es un poco los beneficios tanto de tolerancia cardiovascular, calidad de vida. Finalmente, hay estudios de coste que también son coste efectivas y que hay trabajos también que dicen que aumenta la supervivencia de los pacientes renales, ¿no? Entonces, bueno, ahora lo que queremos escuchar es a Joana, ¿no?, que explique un poco cómo ha sido el proceso de entrar en diálisis, de ser una paciente con insuficiencia renal terminal y cómo ha sido todo un poco al principio, ¿no, Joana? Sí. Bueno, al principio fue, hice diálisis peritoneal. Y hasta que llegó un punto que ya no pudo ser. Después, a continuación, tuve que pasar a hemodiálisis, a ir a un centro en la hemodiálisis. Pero resultaba muy duro para mí, porque después de 4 horas salía del centro hecha polvo. Esos tiempos que estuve haciendo esto fueron duros, porque al día siguiente prácticamente no me recuperaba. Y en cuanto me propusisteis hacerlo en casa, pues una alegría enorme, porque pensé, bueno, es menos duro, y es verdad. La hemodiálisis en casa, primero que son menos horas, cada día, 5 días, yo las estoy haciendo, pero no es tan duro, o sea, estoy mucho mejor, he cambiado mucho, puedo hacer más cosas, bueno, y hacerlo en casa también es más agradable. Yo he fichado gracias a vosotras, una auxiliar de enfermería que conoce este sistema, y yo también he aprendido a manejar la máquina, pero tenía problemas en el momento de pincharme, no por miedo a pincharme, sino porque los túneles que figura que tengo que tener se me cierran, de golpe se me cierran y es difícil incidir. Pero con esta chica pues voy muy bien y contenta, muy contenta, y que me dure, el tema. I una pregunta, què vas valorar en el moment, o sigui, com que vas passar per la diàlisi peritoneal, sí. Què et suposava a tu la diàlisi peritoneal? Feia una diàlisi domiciliària? A mi m'agradava, perquè és molt còmode, és la més còmoda de totes, perquè et prepares la maquineta i a la nit és la millor, però em va deixar d'anar. El meu peritoneo crec que ja va dir prou. Llavors, per circumstàncies, vas tindre que començar a fer la hemodiàlisi en un centre i llavors se't va oferir la possibilitat de fer hemodiàlisi a domicili. Què és el que vas valorar en aquell moment per prendre la decisió de poder tornar a casa a fer-te un tractament? Vull dir, bàsicament, deixar d'anar al centre a fer 4 hores que em deixaven feta papilla. Bàsicament això, vaig dir, bueno, això és una oportunitat nova que tinc que aprofitar com sigui. I vaig estar molt contenta, ja ho sabeu, des del primer dia he vingut contenta. Molt bé.
bueno, i ets una persona que al final tens molta energia i molta capacitat d'aprenentatge, I, bueno, intento. sí, de superació total. Sí, home, ho intento. Després, per altra banda, què és el que... O sigui, què et va suposar en el moment de tot el procés de poder arribar a fer la diàlisi domiciliària, de crear una fístula, l'aprenentatge aquest que ja has dit que et va costar el tema de les funcions, però vam buscar una solució, no? Sí. Però com ho vas viure tot aquest procés de l'aprenentatge? La fístula és a part, perquè la fístula vaig tindre una mica de mala sort i vaig patir una mica. Això és coses que passen. Però tot el procés, després per vindre aquí a aprendre la màquina, em va resultar molt agradable i em cuidava un molt i estava encantada. Ja has dit alguns punts a favor de la hemodiàlisi domiciliària, però si pots remarcar algun més... De la hemodiàlisi domiciliària. Els avantatges que hi trobes per si un altre pacient ho valora com a experiència pròpia, què és el que diries de... Tu t'aixeques al matí i bueno, ja et prepares les 2 horetes i ja està. I si vols ajuda, com en el meu cas, doncs potser és una manera també. Però tu t'aixeques al matí, fas les teves 2 horetes i ja estàs a dinar i ja tranquil·la. I per la tarda et pots permetre fer cosetes, no coses, però cosetes. I algun inconvenient que hagis trobat? Al part de la punció? No, la punció que a mi se'm tanca, però no a tothom li passarà igual. Però jo no n'hi trobo cap d'inconvenient, ni que em duri. I que no em passi com la peritonia, que em duri, que pugui anar fent això. Vale. Y esto en tu contexto de vida, ¿no? ¿Qué es lo que le das tú más valor a hacer diálisis en casa? Que has vivido las 2 técnicas, ¿no? Sí. Hombre. Las 3, ¿no? Porque has estado en peritoneal, has estado en diálisis en centro y has estado en domiciliar. Bueno, estás ahora en el programa de domiciliar. Que puedo llevar una vida más agradable que antes. Yo, por ejemplo, mañana por la noche quiero ir al teatro, pues bueno, como tengo 2 días de fiesta a la semana, he cogido ese día. O sea, lo que es la flexibilidad, ¿no? Sí, también un poco. La flexibilidad y que me encuentro mejor. Te encuentras mejor, y que ¿no? yo mañana hoy haré diálisis por la tarde, pero yo mañana espero, supongo que estaré bien, como para ir al teatro o lo que sea. No dependre de ningú per organitzar-te en quan fer la diàlisi, no? O sigui, organitzar el teu temps, potser. Sí, m'organitzo, clar. Sé que són 2 dies a la setmana festa, doncs bueno, ja m'organitzo amb l'ajudant. Una es la flexibilidad, la mejor tolerancia, la mejor calidad de vida, ¿no? Sí, comes más. Sí. Has mejorado un poco estos parámetros, Hombre, ¿no? de movilidad y de fragilidad también, ¿no? Un poco. Puedo comer en casa, que antes no podía comer en casa. Claro. Y entonces ahora puedo desayunar, comer, cenar, todo. Muy bien. La vivència personal en el sentit de les millores físiques que has notat del canvi. Millores físiques que jo em bellugo més bé i tinc més energia, més força. Que abans estava sense energia, sense força, perquè a les 4 hores ja em deixaven cal. Els dilluns, o sigui, feia dimarts, dijous i dissabte, i llavors el diumenge al sofà, i el dilluns ja era un dia bo. Però ara no, és que ara en tinc més dies bons. Vale. Bueno, era un poco, ¿no? La idea también era un poco darle a conocer, ¿no? Las ventajas de las diálisis domiciliarias. Evidentemente, el trasplante ha de ser la primera opción de tratamiento en los pacientes con insuficiencia renal terminal, el trasplante de vivo, pero si en caso que no se disponga, bueno, una
lo que se intenta promover es que las pacientes hagan diálisis en casa. La Joana es un prototipo de paciente, ¿no? Es una persona con una capacidad vital tremenda. Entonces, y que está empoderada en su enfermedad y que entiende el proceso que ella lleva y que llevará. Ella está pendiente de entrar en lista de espera de trasplante, que bueno, que la idea es que ella finalmente pueda acceder a un trasplante renal, pero que llegue en las mejores condiciones posibles al trasplante, ¿vale? Y bueno, nos queríamos darte las gracias, Joana, por participar. No, vosotras al hospital, que va. Bueno, y la idea es un poco esto, ¿no? Que el paciente renal tenga la mejor calidad de vida y que tenga acceso a este tipo de programas, ¿no? Bueno, muchas gracias. Muy bien, súper. Mira, tenemos varias preguntas para tanto Toña, Laia y también para la senyora Joana. La Laia ens pregunta si sempre és necessari una infermera o algú a casa per fer la diàlisi domiciliària. I m'agradaria que ho expliquéssiu una mica el procés, com va, com ensenyeu i com va. Ho podríeu explicar una miqueta? Sí. En principi, l'objectiu de tota diàlisi domiciliària és que el propi pacient sigui autosuficient per poder-se realitzar qualsevol de les tècniques domiciliàries, no? En algun cas, com en el que ens hem trobat amb la Joana, sí que ha necessitat algú, o sigui, una persona externa que li ajudés al tema de les funcions de la fístula. Però la idea tant un pacient amb un catèter tonalitzat com una fístula és ensenyar-li a com gestionar l'accés vascular. En els pacients amb fístula, l'aprenentatge, el temps d'aprenentatge és aproximadament d'un mes i mig, i primer s'ensenya a muntar la màquina, com funciona, gestionar alarmes i finalment accés vascular. I en el cas dels catèters tonalitzats és aproximadament entre 3 i 4 setmanes i es fa el mateix seguiment, no? Primer màquina, alarmes i l'últim de tot accés vascular. Molt bé. És més fàcil entendre que... Bueno, sí, perquè el tema de la fístula, o sigui, l'objectiu principal és generar unes puncions en buttonhole perquè, evitar una funció més fàcil, menys dolorosa i que s'ho pugui fer al pacient. O sea, esto lo puedes hacer, se puede gestionar de muchas maneras. Es decir, hay gente, ¿no? En muchos países existe el término de hemodiálisis asistida, que, ¿no? Tanto peritoneal como domiciliaria, hay alguien que ayuda, que existe la figura de un cuidador, sea quien sea, y que ayude a este paciente, ¿no? Pero la mayoría, no. Si el paciente es capaz, lo puede hacer perfectamente. La idea es que lo haga perfectamente, pero si es un paciente un poco más frágil y que necesita ayuda, existe la figura de un cuidador, ya sea la pareja, el hijo o el que sea. Pero esto se puede, es una cosa muy flexible. La idea es que todos tengamos la opción y que se le ofrezca al paciente todas las técnicas disponibles para que él pueda elegir. Molt bé. Jo li volia fer una pregunta a la senyora Joana, perquè una de les coses que a vegades ens trobem els nefròlegs o les infermeres o els infermers de diàlisis quan oferim això és que ens fa por a vegades, o el pacient ens diu fer la diàlisi a casa és massa complicat, és massa difícil, ho veu com una muntanya. I jo voldria saber, és a dir, que hi ha gent que prefereix que li facin i que està tranquil·la i s'oblida i no em centra. Jo voldria saber, vostè, quin grau de complexitat va trobar el fet d'aprendre a gestionar la màquina, a punxar-se? Ho va trobar que és per gent molt especial, ho pot fer tothom? Creu que hi ha d'haver, gent molt especial que pot realment fer-ho o que realment és una cosa senzilla o relativament senzilla amb l'explicació que es dona a l'hospital i que es pot fer a casa? Jo no soc especial, jo crec que només s'ha de tindre interès en el tema. Que t'ha d'interessar allò. Em va passar amb la peritoneal, vaig aprendre la màquina, o sigui, jo tenia interès i després, ara aquesta màquina, doncs també hi poses interès i aprens. I allò t'ho ensenyen molt bé. I tenen molta paciència. Sí. Per mi no sigui complicat. Després resulta que a casa has de tindre la medicació, doncs t'organitzes
Jo tinc en el meu saló de casa meva les caixes allà col·locades i la màquina la tinc allà. Miri, escolti, és casa meva. I estic contenta. Sí que és plantejable per la gran majoria de pacients, no?, que tenen insuficiència renal, oi? Perdó, és que no l'he entès bé. Què ha dit? No, que es pot plantejar la gran majoria de pacients, no?, que tenen la necessitat, no? Jo, Que per tothom mi sí. pugui prendre de forma relativament fàcil. Jo sí, per mi sí. Interès, posar interès. Si una màquina te l'ensenya i a la primera no ho veus clar, doncs ho veuràs a la segona. Interès, per mi. Jo crec que això és molt important, l'interès o la voluntat de la persona, que potser és anar a un centre de diàlisi et dona la seguretat de que algú t'ho fa, no, la tècnica, i t'has de despreocupar. Al fer-ho a casa, doncs l'autocompromís és molt important, tant sigui familiar com individual de qui ho hagi de fer. Sí. Bueno, es una mica, ¿no? También el empoderamiento del paciente, ¿no? Que entienda todo el proceso que está viviendo, que lo acepte y que, bueno, y que tenga el interés, ¿no? Como dice la Joana. Aquí la limitante un poco, sí que es verdad, es el acceso vascular, pero que poco a poco y con paciencia se puede lograr. La Joana, bueno, está en casa, se encuentra mejor. Sí. Desde el punto de vista analítico, ha mejorado muchísimo los parámetros nutricionales, la anemia, el metabolismo mineral, sobre todo la fragilidad, ¿no? Que ya puede caminar perfectamente, coge el coche, ¿no? Sí. Després de diàlisis, coge el coche y para casa. Entonces, esto es un poco, ¿no?, la idea, que el paciente tenga acceso a este tipo de terapias. Jo animaria a tothom a fer-la. Jo animaria a tots els pacients renals a fer-la. Molt bé. Això. Fantàstic. Súper, molt bé. Moltíssimes gràcies a totes tres per aquesta magnífica presentació i seguirem una mica amb el programa. Una mica jo crec que la següent taula està molt relacionada probablement amb l'anterior, en el sentit del que comentàvem també abans amb la xerrada de transició, d'intentar empoderar i donar eines, no?, o instruments als nostres pacients perquè puguin seguir de la millor manera que sigui, no?, doncs el tractament. No? En aquest cas és potser això és superposable i implantable a qualsevol patologia, no?, malaltia crònica que un ha de prendre tractament crònic, però el trasplant potser és el paradigma, no?, que, com sabem, doncs, els pacients cada dia han de prendre un tractament i a vegades els metges amb això no hi hem prestat massa atenció, no?, i ens centrem moltíssim en la malaltia, en veure que el trasplant funcioni, les complicacions, els efectes adversos, però a vegades no som conscients de la dificultat que és prendre molts tipus de tractaments, no?, i s'ha de fer de forma molt estricta i de forma diària durant tota la vida, no? I aleshores, una mica aquesta taula que la presentarà la Irene, la nostra infermera de pràctica avançada de trasplantament, i que també tenim la sort de comptar amb dos pacients nostres, la Laia Tovella i l'Antoni Guinovart. Una estratègia que a l'hospital hem implementat per intentar ajudar, no?, per intentar donar alguna eina de suport perquè que els pacients puguin d'alguna manera seguir o tenir un feedback positiu per prendre la medicació de la millor manera possible. Aleshores, Irene, te paso la palabra, todo vuestro. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bueno, como ya ha dicho muy bien el doctor Bestar, pues yo soy Irene, soy la enfermera de práctica avanzada del Hospital Valdebrón. Y pues eso, yo venía, bueno, yo y dos pacientes nuestros que nos han querido colaborar, por suerte, con todo este tema. Y yo venía a hablar un poco del tema, pues eso, como ya ha dicho él, del tema de la adherencia al tratamiento y, claro, concienciar un poco también a la gente, que bueno, los pacientes ya lo saben, lo complicado
que es tener una buena adherencia, porque, claro, implica muchísimas cosas, ¿no?, a tener en cuenta, y hacerlo todo bien pues es un poco difícil a veces. Y bueno, nosotros desde este hospital pues estamos implementando ahora el uso de una aplicación móvil que, bueno, intenta solventar todos estos problemas, los principales problemas que nos encontramos con el tema de la adherencia. A ver si la presentación... Ahí va. Vale. Bueno, pues eso, ¿no? Empezando. Quería contaros eso, explicaros, bueno, poner en contexto sobre qué sería la adherencia y todo esto, ¿vale? Y al final pues hablaríamos con la Laia y el Tony, pues que nos cuenten un poco su experiencia con la aplicación y qué ventajas y esto pues le encuentran, ¿no? Vale, pues hablando así, vale, ¿qué sería la adherencia? Pues según la OMS, sería el grado en que el comportamiento de una persona se corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de asistencia sanitaria. Vale, o sea, lo que nosotros decimos ser un buen paciente, ¿no? Básicamente, cuando tenemos este paciente que lo hace todo bien, que sabe toda su medicación, la controla, viene a todas las consultas, pregunta todas sus dudas, ¿no? Todo esto, pues el que nosotros decimos, ay, es que no sé quién lo hace todo súper bien, es que es muy buen paciente, ¿no? Este sería el paciente adherente, es el mejor ejemplo. Vale, entonces, ¿cómo podría este paciente o qué implicaría para el paciente tener una buena adherencia? ¿Qué es lo que tendría que hacer para ser buen adherente? Pues claro, implica hacer un uso correcto de la medicación. Claro, todo esto conlleva el saber los nombres de todo lo que toma, saber las dosis de todo lo que toma, para qué sirve cada cosa, a qué hora se tiene que tomar cada cosa, ¿vale? O sea, la medicación implica todo, absolutamente, en realidad. Bueno, también es el paciente pues, que lleva un buen control de sus parámetros vitales, que tiene la tensión siempre bien controlada, el azúcar, el peso, ¿vale? Que no sube de peso, no va cambiando. El que prevé complicaciones, o sea, como he dicho antes, ¿no? Aquel paciente pues, que pregunta todas las dudas, que si tiene algún síntoma o alguna clínica que no le cuadra, no sabe si puede ser como algo, ¿no? Algo peligroso tal, pues bueno, pues él acude a consulta con el equipo médico, tal, ¿no? Va preveniendo que luego la cosa pues vaya más y se convierta luego en un problema. Paciente que sigue también las recomendaciones higiénico-dietéticas, o sea, que lleva una dieta equilibrada, la dieta mediterránea, que hace ejercicio, que lleva una vida activa, ¿no? Que, bueno, pues todo, ¿no? Y claro, el que acuda a todas las visitas, que no se salta las analíticas, viene siempre a los controles, se realizan las pruebas que tienen que realizarse, en fin, un poco todo, ¿no? Claro que implica muchísimo. Pero claro, todo esto, pues hay que reconocer que no podemos dejarlo todo en manos del paciente, que no es todo responsabilidad del paciente. El equipo médico tiene un papel súper importante para conseguir que el paciente sea buen adherente, ¿no? Porque es el que tiene que estar dándole un respaldo detrás, haciéndole un seguimiento de que todo está bien correcto, explicándole todas las recomendaciones, todo un poco, ¿no? Este es un trabajo conjunto siempre. Vale, entonces, claro, el problema o lo que nos conllevaría no ser buen adherente nos lleva, está claro, a perder el injerto antes de tiempo, porque si no estamos haciendo las recomendaciones, no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, pues ese riñón al final, claro, se ve afectado y nos durará menos de lo que tendría que durarnos, que al final es lo que todo paciente teme, porque una vez ya trasplantado, el paciente solo mira por su riñón, antes que por cualquier otra cosa, lo primero que importa es el riñón, ¿no? Entonces, claro, como hemos dicho, todo esto de tener una buena adherencia es complicado, porque ¿no? Mantener todas las pautas y todas las recomendaciones y todo es complicado, hacerlo todo bien. ¿Cuáles son los principales problemas que nos encontramos para que los pacientes no sean adherentes? Pues principalmente tenemos que son pacientes que llevan tratamientos crónicos de por vida, ¿vale? O por lo menos lo que les dure el riñón, desde luego, ¿no? Que no es un antibiótico que nos mandan una semana y solo tenemos que acordarnos de tomarlo una semana y luego ya está, ¿no? Y a veces a mí hasta eso me cuesta trabajo y no me quiero imaginar yo cómo sería
pues tener toda la vida, ¿no?, de tratamientos. Luego son pacientes, claro, polimedicados, que no es fácil, muchos tienen hasta más de 10 medicamentos, 15, ¿no? O sea, claro, y cada uno a horas diferentes, cada uno para cosas diferentes, en fin, ¿no? Y encima nosotros no lo ponemos nada fácil, porque estamos continuamente haciendo cambios tanto en dosificación como en los medicamentos, ¿no? Cada vez que un paciente viene a la consulta, se va con un cambio. Bueno, con el tiempo igual no, pero por lo menos al principio siempre tienen muchísimos cambios. Les decimos, cuando salen recién trasplantados y vienen, venga, pues ahora baja la prednisona, sube el Envarsus a 4 miligramos, sube la insulina, no sé qué. No, vamos cambiando todo y es que es normal hacerse lío, ¿no?, con todo esto. Luego, una vez ya con el tiempo, como el paciente se encuentra bien, porque es lo que queremos conseguir, que el paciente sea un paciente sano, el paciente trasplantado, pues lo normal es que los pacientes sean activos, tengan una vida activa. Muchos, pues hombre, los que trabajan, tienen hijos, hacen ejercicio, tienen una vida pues bastante movida y entonces tienen que compaginar tanto su vida con la enfermedad en sí, ¿no? No te puedes olvidar, no puedes poner en un segundo plano todo lo que es tus cuidados y tu tratamiento, ¿no? Y luego también, pues bueno, mencionar que nos faltan estrategias, o sea, durante todo el proceso, toda la vida, siempre hemos intentado buscar estrategias que sean eficaces para mejorar la adherencia. Pero es que, bueno, siempre nos ha resultado bastante complicado encontrar un método que sea 100% efectivo, ¿no? Es bastante difícil. Entonces, en este sentido, pues podríamos también como diferenciar dos tipos de pacientes, ¿no?, según la adherencia. Tendríamos como la no adherencia voluntaria, que sería el paciente pues que no se implica en sus autocuidados, básicamente porque él lo decide, ¿no?, lo que sea, que este paciente pues es difícilmente controlable, la verdad, ¿no? Y luego tenemos la no adherencia involuntaria, que es el paciente que igual es no adherente porque o bien no sabe que lo está haciendo mal, porque quizás con toda la medicación está tomándola de manera incorrecta y ni siquiera lo sabe, ¿no? O el paciente activo que hemos hablado antes, ¿no?, que al final lo hace mal porque tiene otras prioridades también en la vida, tiene el trabajo, los hijos, tal, y le resulta un poco difícil de llevar los dos para adelante, podríamos decir, ¿no? Vale, entonces, bueno, explicaros un poco que las nuevas estrategias para la adherencia al tratamiento están enfocándose cada vez más en lo que es la tecnología, ¿no? O sea, todos estamos enfocando hacia el uso de nuevas tecnologías y enfocados a los teléfonos inteligentes, a los smartphones. ¿Por qué? Porque es algo que tiene todo el mundo, ¿vale? O sea, básicamente porque es accesible a todo el mundo. Todo el mundo tiene un smartphone, ¿no? Y ya sea diferencia de edad, de nivel socioeconómico, de etnia, ¿no? Todo, o sea, sean pacientes completamente diferentes, todos tienen un teléfono, ¿vale? Y además el teléfono te permite tener una conexión directa, ¿no?, con pacientes y médicos. Y además, aparte, como es todo tecnológico, pues siempre tienes la opción de que siempre que registras datos y demás en aplicaciones, digamos, tienes ese registro, ¿no?, de datos a lo largo del tiempo que puedes siempre consultar o tal, ¿no? Entonces, en este sentido, enfocado a estas nuevas tecnologías, nosotros en Vall d'Hebron estamos implementando el uso de esta aplicación, ¿vale?, que se llama Track Your Med, ¿vale? Es una aplicación, es una app para el móvil que el paciente se descarga. Nosotros desde aquí tenemos que darle de alta, desde el hospital, les damos de alta, el paciente se descarga en su teléfono y la tiene, ¿no?, como una aplicación más normal y corriente, ¿no?, como cualquier otra. Entonces, esta aplicación pues te permite tener una mejor adherencia al tratamiento, hacer un mejor seguimiento también, ¿no?, y un control de la enfermedad en sí, de cómo vas evolucionando en el tiempo y pues de todo, ¿no?, de mejorar la adherencia también y la implicación del propio paciente en su proceso de enfermedad y de mejoría, ¿vale? Entonces, bueno, quiero explicaros un poco en qué ventajas tiene o qué usos tiene esta aplicación.
Vale, tendría por un lado así, ¿vale? Lo dividiría como en 3 grupos, digamos. Tendría la parte de la medicación, la parte de los parámetros vitales y luego una parte de conexión directa médico-paciente, ¿vale? Entonces, por la parte de la medicación, la aplicación, o sea, la aplicación te manda una notificación sonora, ¿vale? Con un mensajito, te dice, recuerde tomar su medicación siguiendo las indicaciones de su médico. Entonces, claro, te sale la pantallita del móvil, tú dices, ay, vale, que me toca la medicación del rechazo. Te la tomas, plom, ¿no? Y listo. Si no te la tomas justo en ese momento, la aplicación te lo vuelve a recordar, además, a los 15 minutos y si no, a la hora, ¿no? A la hora siguiente. Una vez que tú te tomas la medicación, haces clic en la aplicación, ¿vale? Y entonces ya la aplicación misma te divide por colores según cómo te la estés tomando. Si te la estás tomando a tu hora correspondiente, la aplicación marca en verde. Si te la has tomado pero tarde, ¿vale? Fuera de tu horario, la aplicación lo marca en verde. Y si directamente no te la has tomado, se te ha olvidado, en rojo. Vale, entonces todo esto tiene la ventaja también de que no es como una alarma normal y corriente, como puede ser una alarma del móvil, ¿no? Un despertador cualquiera. Tiene la ventaja de que una vez clicado, tú puedes entrar en cualquier momento del día, ¿vale? Puedes entrar a la aplicación y la aplicación si no te acuerdas, por ejemplo, me la tomé esta mañana, ¿no? Pues, ostras, pues voy a entrar. Entra, la ves clicada en verde y dices, uff, vale, menos mal, vale, ya está bien tomada, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, pues te da la seguridad también de saber si la has tomado o no. Luego también tienes la parte de estadísticas de la medicación, te hace como un resumen de todas las veces que te la has tomado bien, fuera de tiempo o no tomadas, ¿vale? Debería de estar todo en verde, está claro, ¿vale? Vale, la parte de los parámetros vitales tendrías la opción dentro de la aplicación de hacer un registro de tu presión arterial, de la frecuencia cardíaca, del peso y del azúcar, ¿vale? Entonces, tú te tomas la tensión en casa y en vez de apuntarlo en un papelito, como hemos hecho toda la vida, ¿no? En el típico papelito que luego tú llevas a la consulta, el papel así, ¿no? Y le enseñas al médico, mira, mis tensiones, aquí están, y el médico se pone a verlo, tal. Y dice, bueno, no sé, yo sí entiendo muy bien, igual no se entiende muy bien, ¿no? Con el papel. Entonces, la aplicación, claro, ahí queda registrado súper bien porque además la aplicación te desarrolla gráficos y entonces tú puedes ver el desarrollo, por ejemplo, de la tensión. Si al principio la tienes más alta, vas viendo como si te cambian medicación, por ejemplo, ¿no? Ves el cambio y dices, anda, pues mira, pues ahora sí, ves la progresión así más que va bajando, se va controlando más, o el azúcar también, ¿no? Vas viendo que igual al principio está más alto y con el tiempo vas controlándotelo mejor, o el peso también, de que no vayas cogiendo peso, ¿no? Te va haciendo más consciente, digamos, de las cifras que vas teniendo. Vale, y luego tenemos la parte del chat, que esta parte es muy valorada por los pacientes, porque, claro, te permite, o sea, es como tener a tu médico por WhatsApp, ¿no? Es tener un chat, es un contacto directo con tu equipo médico, ¿no? Y no solo es un chat, sino que encima puedes también enviar y recibir archivos. Por ejemplo, no sé, el médico te puede mandar la analítica o si tú te has hecho alguna prueba en otro centro, puedes mandársela también por allá para consultarle dudas al médico, para que el médico te mande cambios de tratamiento, en fin. La verdad es que va muy bien y los pacientes están bastante contentos con esta parte. Luego, por último, de prestaciones así para el paciente, tiene la opción de añadir un familiar. Vale, esta opción sí que, como decía antes, hablando de la transición, ¿no? Con Laura y eso, pues esta opción vendría muy bien para los pacientes menores de edad, por ejemplo, o los pacientes tutelados, ¿no? Que necesiten o que tengan la tutela de algún otro familiar. Esta opción sí que es verdad que solamente el familiar puede ser añadido por el paciente.
Y el familiar solo tiene la potestad de ser supervisor o ayudante. No pueden introducir datos, ni clicar tomas, ni nada, ¿no? Solamente, pues, digamos, de vigilancia. Pues en el tema de los adolescentes, pues, siempre, como hemos hablado antes, ¿no? De que intentamos que tengan su propia autonomía y todo eso los adolescentes, pero bueno, a lo mejor al principio de la transición o tal, que esté un familiar por atrás intentando controlar, que sea buen adherente y qué tal, ¿no? Vale. Y por último, deciros que como había dicho antes, la tarea de la adherencia no es solo tarea del paciente, también es nuestra tarea, ¿no? Del equipo médico. Entonces, la aplicación, esto es, claro, también es bastante diferente del resto de aplicaciones que puedes encontrar por ahí o descargarte de cualquier otra cosa, ¿no? Esta aplicación, claro, te permite, al estar en contacto con tu equipo, que el médico, la enfermera, ¿no? El equipo sanitario, vea los datos que tú estás introduciendo, tanto de la medicación como de las constantes, ¿vale? Entonces, el médico puede supervisarte también y al estar detrás tuya, con todo lo que vayas introduciendo, pues puede ver si eres buen adherente, si te estás tomando la medicación como toca. Entonces, también puedes comparar con la evolución misma del paciente. Puedes ir a la aplicación, comprobar que las cosas te vayan un poco cuadrando también. Si ves que es un paciente que tiene niveles de tacro variables, vas a la aplicación y ves que tiene rojos, pues dices, vale, pues ya puedo intuir que los cambios sean porque hay días que no se la toma, ¿no? O, por ejemplo, en el caso del azúcar, que se ve aquí en la gráfica, para el médico también sería muy útil, por ejemplo, como se ve aquí, que al principio sería un paciente que tiene controles de glicemia un poco, ¿no? Tiene glicemias un poco altas y ves que con el tiempo, igual con la reducción de la prednisona o con el aumento de la insulina o lo que sea, vas controlando el azúcar y por último está en rangos normales. Entonces el médico, si ve esto, pues puede decir, mira, estás controlado, es momento de retirarte la insulina, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Y nada, esto sería un poco todas las prestaciones y esto que tendría la aplicación, ¿vale? Y entonces, bueno, ahora que hablen un poquito, tenemos al Antonio Guinovar. Bueno, os explico un poco, ¿vale? El Antonio Guinovar es un señor nuevo en el mundo del trasplante, por así decirlo, ¿vale? Porque lleva 3 mesecitos solo trasplantado y bueno, él tuvo la suerte, por así decirlo, de que cuando salió de alta ya salió con su aplicación. Desde el primer momento del trasplante ya está con la aplicación puesta, ¿vale? Y luego está Laia, que Laia es más joven, pero lleva en el mundo del trasplante pues desde el 95, ¿vale? O sea, ella va por el segundo trasplante, además, el primero fue en el infantil. Ella yo creo que habría echado de menos, ¿no? El tema de la transición, ¿verdad? Que hablamos totalmente. Antes. Sí, he puesto hasta un comentario diciendo, ostras, cómo hubiera agradecido en esa época que hubiera habido ese impasse, porque realmente yo me quedé como de pasar del infantil al adulto, aparte yo cambié de Vallebruna a Bellviche, y fue como súper extraño todo, o sea, fue como, ala, venga. Ahí te soltaron, ¿no? Sí. Y la verdad que lo he encontrado súper interesante y claro, con claro, hace 20 años yo ya que hice ese cambio. Y sí, bueno, vamos progresando poquito a poco, vamos haciendo cositas. Bueno, Toni, te pregunto a ti, ¿vale? Tú que empezaste desde el principio con la aplicación, digamos que no te soltamos en casa, ¿no? Recién salido del trasplante no te soltamos ahí un poco a las bravas, ¿no? Que ya por lo menos ibas con la aplicación. ¿Qué notaste, digamos, que te gustó, ¿no? El tener la aplicación, ¿de qué te sirvió? A mí lo que me dio mucha tranquilidad es tener la aplicación, porque encuentro pues más acompañado porque yo hago más o menos bien las cosas, pero al saber que hay detrás un médico que hay un registro que el médico lo ve, de las tomas, de los parámetros vitales y todo esto, pues te notas más acompañado. Igual que
cuando hay una duda o algo que le pueda escribir un chat y que él me conteste, pues esto te da una sensación mucho de tranquilidad pero mucho más que antes. O sea, Claro. estoy mucho menos intranquilo, neguitoso, no sé. Te da como la sensación de que hay un seguimiento, ¿no? No de que hay el parón, de que te vas de alta y en casa estás solo, ¿no? Claro, aquí en la planta, ¿no? Cada visita, pues son semanas, son lo que sea, pues en cambio te encuentras que cada día sabes que hay alguien que está detrás viendo todo esto y que hay un contacto más directo y esto te da mucha tranquilidad. O sea, a mí desde el primer momento me sentí acompañado en todo lo que hay. Yo incluso lo pondría como obligatorio que fuera esto, porque así tanto el paciente como el médico están mucho más informados de todo. Claro. Nosotros por ahora lo ofrecemos voluntario, ¿eh? Voluntario y gratis, pero bueno, ¿eh? Pero se lo ofrecemos a todos los pacientes que vamos trasplantando así de nuevos. Pero eso, decir también que la aplicación es gratuita, que se descarga y no tiene coste. Bastaría, ¿no? Y Laia, tú que has vivido los dos momentos, ¿no? El estar trasplantada y no tener ese respaldo de la aplicación y luego, bueno, y además que eres de las más antiguas que llevas usando la aplicación, porque tú llevas 5 años o así, ¿no? Con la aplicación puesta. Sí, desde que me trasplantaron la segunda vez. Y la verdad que ha sido un cambio brutal. Porque, ¿Qué diferencia notas de tenerla a no tenerla? Pues claro, antes, o sea, cuando era adolescente, digamos, no había tampoco todo el tema de los móviles ni nada, entonces tenías que ir con alarmas de despertador o así, tener que marcarlo en un papel y todo. Luego ya con los móviles sí que te ponías alarmas, pero ahora simplemente te avisa, te coges, lo marcas, si algún día, yo qué sé, te has quedado dormido o algo, mira, si, ostras, me la he tomado, no me la he tomado, y puedes llevar un seguimiento como todo mucho más fácil, más intuitivo, mucho más ágil. La verdad que muy fácil. Claro, antes era todo que tenías que estar ahí pendiente. Ostras, he puesto la alarma en el móvil. O yo qué sé, claro, de pequeña mis padres eran los que se preocupaban de decir, ay, a esta hora le toca la medicación, a esta hora y a esta otra hora. Ahora no, ahora te salta la alarma y te lo tomas y ya está. Y sobre todo el seguimiento ese que puedes hacer de decir, ostras, ahora, yo creo que muchas veces la toma del Celcep de la noche, estoy en el trabajo siempre. Entonces me suena y entonces miro, ostras, si estoy ocupada en algo, digo, me lo he tomado y lo miro, digo, vale, no me lo he tomado, vale. Entonces clico, me lo tomo y ahí ya... Es que eso, justo eso es algo que los pacientes en general lo tienen como muy valorado, los que tienen vida activa. Claro, tú en tu caso, ¿no? Los que tienen una vida así activa, que estás en 1000 cosas. Entonces estás en el trabajo, estás con los niños, estás para arriba, para abajo, tal. Igual te tomas la medicación de manera rutinaria, porque ya lo haces así, pero luego dices, ostras, ¿lo hice o no? Y así ya tienes la tranquilidad de decir, pues sí. Sí, ¿no? Tal cual. Vale. ¿Y creéis que la aplicación, digamos, tiene como un límite de edad o recomendación de edad o así, por ejemplo? Ya que digamos, pues es súper difícil y esto no lo va a conseguir hacer todo el mundo, ¿no? Okay. No sé, yo creo que a cualquier edad es muy fácil de entenderla y de realizarla. Yo creo que es una cosa muy buena para el paciente y para el médico, para todos, pero que es muy fácil de hacerlo, no tiene ninguna complicación. Y lo que dice la IA, que además, como te avisa la medicación y lo puedes ver si lo has hecho, si no lo has hecho, lo has hecho tarde, o sea que es muy bueno esto para nosotros, para tener un control. No, y aparte, algo bueno que tiene también la aplicación, que yo encuentro que está súper bien, porque a veces, bueno, yo soy como muy ordenada con las pastillas y todo, pero a veces hay las pastillas del Envarsus, por ejemplo, son iguales. Pero en la aplicación tienes como, puedes clicar dentro de la información de la medicación y te sale la foto de la pastilla. Ajá. Entonces, también si algún día dices, ay, ostras, esta es esta, no sé, por cualquier despiste, aunque lo tengas súper ordenado, a mí me pasa a veces de que digo, oye, esta no sé si es la torvastatina o la prednisona, porque son 2 pastillas redondas blancas, y tú la miras y te dicen, más o menos esta medida es así o tal, y dices, ah, vale.
y eso te ayuda también en momentos así que te puedas despistar o algo. No sé, Oriol, si quieres preguntarle tú algo. No tienes el micro. Sí, no, perdoneu, no, és que anem una mica just de temps. No, m'encanta la presentació i la vostra intervenció. Jo us volia preguntar, que a vegades els metges ens ho preguntem, si aquestes eines, ara, per exemple, l'aplicació aquesta que esteu utilitzant, si creieu que són a vegades invasives, trobeu que són molt invasives, això de que us arribi un missatge, és a dir, o la part positiva de la mateixa aplicació ho compensa molt. Sabeu el que vull dir? És a dir, trobeu que és com un... Perquè a vegades veniu aquí a l'hospital, esteu amb nosaltres i un vol sortir i diu, escolta, jo m'oblido. O forma part realment d'un reforç positiu, ho viu com un reforç positiu. Sí, jo crec que sí que serveix. No, que jo crec que sí que serveix com a reforç positiu també, com per recordar-te que tens com una obligació de prendre la medicació. O sigui, de dir, si no em prenc la medicació, la cosa no va endavant. O sigui, és molt important el tema de la medicació i sobretot ser conscients de l'horari en el que es pren. Jo crec que quan jo era més jove i prenia la medicació, aquesta consciència de prendre la medicació sempre a la mateixa hora no era tan clara com la que tenim ara. I per mi això és superimportant i per això no se'n fa gens invasiu. Sinó més aviat I el tema de les estadístiques a mi m'encanta perquè dic, ai, mira, ho estic fent bé, em motiva encara més, o a vegades t'envia missatges, enhorabona, ho estàs fent bé. És com motivador per poder seguir fent aquest seguiment de la medicació a la mateixa hora i sempre com superestricte. Jo estic completament d'acord amb tu i crec que és un complement molt necessari pel pacient que vegis que hi ha un control amb això i que tu també pots tindre això que dius, el control de dir, vaig prenent i vaig millor i tens un intercanvi amb el xas, amb el metge, molt interessant. Jo trobo que és una cosa molt positiva, molt positiva. Molt bé, fantàstic, super. Escolteu, moltíssimes gràcies als tres per haver volgut participar. Gràcies. I seguirem amb l'última taula que tenim. Hi ha una pregunta, perdoneu. No, eren de l'altra taula. Ja està. Perfecte. Aleshores, seguirem amb l'última taula rodona que tenim, que com sabeu, tots a Vall d'Hebron estem tremendament implicats amb la recerca, intentant aprendre, millorar, per finalment poder-ho portar al final a la pràctica clínica i que se'n beneficin tots els nostres pacients. I al campus, a dintre dels nostres diferents serveis, tenim 3 grups. Tenim 3 grups de recerca punters en el que es treballen molt intensament i que tenim 3 representants d'aquests 3 grups de recerca. Tenim el doctor Gerard Cantero, que treballa en el grup de fisiopatologia renal. Després tindrem la doctora Conxita Jacobs, que treballa sobretot amb la part de nefrologia clínica, amb nefropatia diabètica, amb insuficiència renal crònica. I després tenim la Delfín Kervela, que està en el grup treballant una mica més en la part de trasplantament. Llavors, tots ells ens faran una pinzellada, una mica un update del que s'està fent i com va evolucionant la recerca tant en el campus, diguéssim, en els nostres serveis, el que s'està fent i també amb la nefrologia en general. Començarem, si voleu, farem les 3 presentacions i al final podem fer preguntes respecte a tots. Gerard, quan vulguis. Perfecte. Perfecte. Bon dia a tothom. Gràcies, Oriol, per aquesta presentació. A veure si la carreguen. Com ha dit, jo soc un dels investigadors principals del grup de fisiopatologia renal i a veure si es carrega ara mateix. Perfecte. I avui, ara el que us presentaré és una mica diferent de totes les visions que han donat fins ara. Jo us presentaré la visió més científica i el que fem en el nostre laboratori és bàsicament investigar els mecanismes cel·lulars que hi ha darrere de les patologies per tal d'identificar biomarcadors i també dissenyar noves estratègies per tal de prevenir la progressió o el desenvolupament d'algunes d'aquestes malalties. Entre els diferents projectes que tenim en el laboratori, avui us parlaré d'un
que és el que posa títol a la presentació, que seria la identificació de biomarcadors i dissenys d'estratègies terapèutiques per la malaltia de dent, que és una malaltia minoritària renal. I haig de dir que aquest projecte no hagués sigut possible en cap cas sense la col·laboració estreta amb la Fundació de Malaltia de Dent, ASDEN. I passo a la següent. Primer de tot, us presento una mica el que seria el nostre grup, el grup de fisiopatologia renal, i el que som un grup multidisciplinar, i això el que vol dir és que incorporem no només biòlegs, sinó també bioquímics i clínics a tot l'equip. I això ens permet estudiar les malalties, aquestes patologies renals, des de diferents punts de vista. El grup està dirigit per la doctora Massaguer, que també està aquí en aquest meeting, des del 1990 i més recentment hem començat a col·laborar molt estretament amb la doctora Ariceta i el Servei de Nefrologia Pediàtrica. Durant tots aquests anys hem estudiat moltes patologies diferents, totes relacionades amb el sistema renal, i actualment els 3 temes que estem tocant més seria, per una banda, l'estudi del carcinoma cel·lular renal de cèl·lula clara, i en aquest cas el que hem estat investigant és buscar nous biomarcadors que ens permetin predir la progressió dels pacients. També un tòpic molt important que en els últims anys se li està donant molta més rellevància, perquè, com potser sabeu, durant molts anys s'ha investigat les malalties des del punt de vista del que seria masculí i no s'ha donat tanta rellevància al que seria la dona. I ara el que nosaltres estem fent també al laboratori és investigar quines diferències a nivell de sexe entre homes i dones hi ha a la patologia renal. I finalment, el que seria el tercer tòpic que estudiem en el nostre laboratori serien les malalties renals minoritàries, que són aquestes malalties, de fet va ser l'altre dia, la setmana passada, el Dia Internacional de les Malalties Minoritàries, són aquelles malalties que afecten poques persones, però en global afecten un percentatge molt gran de la població. Entre aquestes malalties minoritàries renals estudiem la que seria la hipomagnesèmia familiar amb hipercalciúria i nefrocalcinosis, també el síndrome nefròtic idiopàtic i el que us parlaré avui, que és la malaltia de dent. La malaltia de dent, com us he dit, és una malaltia minoritària, afecta molt poqueta gent a tot el món, de fet només hi ha 400 famílies afectades, i el que està afectat en aquesta malaltia és una part del ronyó que s'anomena túbul proximal renal. I aquí, a baix de tot de la diapositiva, podeu veure un esquema del que és el túbul proximal renal, que és una part de la nefrona, que la nefrona és la unitat funcional del ronyó, que ens permet filtrar la sang i produir l'orina. Aquest túbul proximal el que fa és recollir, recaptar el que serien proteïnes i altres components que no volem perdre per l'orina. I aquest procés el realitzen el que anomenem aquestes cèl·lules epitelials, que tenen com aquests palets, aquesta que n'hi diem microvilli o cília, que ens permet recollir totes aquestes proteïnes. El que passa és que quan hi ha un defecte en una proteïna que s'anomena CLS5, aquestes cèl·lules no poden recaptar aquestes proteïnes i el que tenim és una pèrdua de proteïnes i altres molècules també per l'orina, que aquesta és la principal característica d'aquesta malaltia, la malaltia de dent. És important dir que no hi ha tractament per a aquesta patologia i els pacients acaben desenvolupant fibrosi renal, malaltia renal crònica i al final acaben fent fracàs renal. Per tant, necessitem, per una banda, trobar biomarcadors que ens permetin predir com progressarà la malaltia i també trobar noves estratègies per intentar curar aquesta patologia. Què fem actualment en el nostre laboratori? Doncs aquests són els 3 punts que estem intentant investigar. Per una banda, intentar entendre els mecanismes cel·lulars i moleculars que porten al desenvolupament i progressió de la malaltia i gràcies a entendre aquests mecanismes podem identificar biomarcadors per predir la progressió i també obtenir dianes terapèutiques i possibles tractaments per la malaltia de dent. El primer que vam fer és dissenyar uns nous models cel·lulars que reprodueixen el fenotip de la malaltia. I podeu veure en aquesta imatge el que serien cèl·lules. En verd tenim el que seria la proteïna sana, que pot arribar al que us he dit abans, aquests palets, i en canvi quan tenim la proteïna mutada, que no és funcional, es queda a dins de la cèl·lula i no pot arribar aquí a la membrana per fer la seva funció.
Utilitzant aquests models cel·lulars, hem estudiat els processos cel·lulars i el que hem descobert, com podeu veure aquí a la dreta, és que les cèl·lules normals i les cèl·lules amb la malaltia es comporten totalment diferent i hem pogut identificar quines són les vies dins de les cèl·lules que tenen aquestes cèl·lules amb la proteïna mutada. I, a més, quins gens i quines proteïnes estan ajudant a que es desenvolupi aquesta malaltia. Ara que tenim aquesta informació, utilitzant xarxes d'intel·ligència artificial, podem obtenir biomarcadors, dianes terapèutiques i possibles fàrmacs. I això és el que us presento aquí i és el que estem fent actualment. Per una banda, primer, és identificar possibles biomarcadors de progressió que hem començat en els nostres models cel·lulars. Com podeu veure molt visualment, tenim cèl·lules sanes i cèl·lules amb la mutació i ja podeu veure que tenim dues proteïnes que es comporten totalment diferent. Mentre que en un cas tenim una proteïna que incrementa, que està més alta quan tenim mutació. Per altra banda, tenim la proteïna que diríem proteïna B, que disminueix en la mutació. Això ho veiem en cèl·lules, però també ho podem veure en models de ratolí, que tenim aquesta proteïna que està incrementada, està augmentada en aquells ratolins malalts. Per tant, podríem utilitzar aquesta proteïna com a possible biomarcador que ens dirà com va progressant la malaltia. Això de moment ho tenim en ratolins. I què passa en pacients? Doncs hem començat a estudiar aquests biomarcadors en orines de pacients. Aquí teniu el que seria una imatge del que seria l'orina en pacients, en subjectes controls i en pacients, que teniu tot aquest... Això són bandes de proteïna. En el cas dels pacients que no poden reabsorbir aquesta proteïna, tenim molta més proteïna, que és el que veieu de color blau. I el que veiem és que reprodueix perfectament el que veiem en les nostres cèl·lules, que aquestes proteïnes es comporten diferent i les podem utilitzar com a possibles biomarcadors de la progressió. A part d'això, el que estem fent ara actualment també en el laboratori és intentar estudiar noves estratègies terapèutiques. Per això el que fem és utilitzant aquests models cel·lulars que us he dit, que tenen la mutació o les diverses mutacions que causen la malaltia, utilitzem fàrmacs que ja s'han utilitzat en altres patologies i, utilitzant el que s'anomena tècnica del dot blot, podem veure quins fàrmacs ens poden corregir algun d'aquests fenotips, aquesta pèrdua de proteïnes en l'orina. I aquí el que veuríeu, per exemple, aquest és un cas d'un dels primers fàrmacs que estem provant, que mentre això són aquests punts de color negre, que veieu que és un negre més fort en les cèl·lules mutades, el que estem intentant veure és que aquest negre més fort disminueix. I això ens estaria dient que aquest fàrmac és efectiu. I el que veiem, per exemple, en el fàrmac 1 és que no té cap efecte en les cèl·lules sanes, però sí que pot bloquejar aquesta proteïna, aquest increment del negre, que diríem, en les cèl·lules mutades. Per tant, estem començant a descobrir possibles estratègies per prevenir aquesta progressió a fibrosi renal. I ja, per no allargar-me més, si esteu interessats, després estaré encantat de respondre a totes les preguntes. Voldria agrair, primer de tot, sobretot a la Fundació ASDEN, que sense ells i tot el seu finançament i l'ajut tots aquests anys no hagués sigut possible arribar fins aquí, a tot el grup de fisiopatologia renal, sobretot a la doctora Anna Massaguer, que és la cap de grup, la doctora Gemma Aristeta, amb qui col·laborem molt estretament, que és el cap de servei de nefrologia pediàtrica, la doctora Mònica Duran, que és la investigadora postdoctoral clau en el desenvolupament d'aquest projecte, i a la Carla Castells, que és una estudiant de màster que actualment està fent aquest últim estudi que us estic dient d'intentar identificar fàrmacs que poden corregir el fenotip de la malaltia. I també tots els altres membres del nostre grup, els col·laboradors clínics del Servei de Nefrologia Pediàtrica i col·laboradors d'altres instituts d'arreu del món i també tots els altres finançadors. Moltes gràcies per haver-me escoltat tanta estona. Gràcies. La presentació me la posen ara, no? Moltes gràcies per haver-me convidat avui en el webinar. Jo us explicaré una mica la feina que fem al nostre grup de recerca que
Se m'escolta? Sí, ara sí, Conxita, és que estaves en mute. Perdó, Ja està, No, ja sí. ja Sort està. del Gerard que m'ha avisat, Jo podia haver tota la presentació. Bé, torno a començar, Doncs bé, com anava començant, dic que moltes gràcies per haver-me convidat avui a parlar en aquest webinar, en un dia tan assenyalat. Jo soc Conxita Jacobs, treballo en el grup de recerca en nefrologia i trasplantament. El nostre grup de recerca, que és el grup de recerca del Servei de Nefrologia, a dia d'avui és un grup molt gran, que som uns 15 membres treballant aquí al laboratori, cosa que em fa molt feliç, que haguem crescut com a grup. La nostra feina està dirigida en dos grans àmbits de recerca, que és la recerca en nefrologia clínica, i després, que és el que us explicaré jo, i la recerca en trasplantament renal, bàsicament en immunologia del trasplantament, que us explicarà a continuació la doctora Quervela. Bé, volia començar explicant què vol dir fer recerca en nefrologia clínica. La recerca en nefrologia clínica bàsicament és tota aquella recerca que està enfocada a prevenir la malaltia renal crònica. Per què? Perquè s'estima que cap al 2040 la malaltia renal crònica pugui ser la cinquena causa de mortalitat, raó per la qual a vegades la malaltia renal crònica se subestima el perjudicial que pot ser a nivell de mortalitat total. A més, moltes malalties renals, en molts casos de malaltia renal crònica, són de causa desconeguda, que es poden xifrar fins al voltant d'un 30%. I, a més, algunes malalties renals, tot i que es classifiquen, per exemple, com a glomerulonefritis, en molts casos tampoc es coneix exactament el mecanisme que causa aquestes malalties. I això fa que sigui difícil prevenir la malaltia renal crònica i també de tenir teràpies dirigides específicament cap a aquest tipus de malalties, ja que no es coneix exactament per quin mecanisme es produeixen. Per tant, la recerca en preservar la funció renal i millorar el pronòstic dels pacients amb dany renal podria, al final, millorar el diagnòstic i les teràpies de les principals causes de dany renal i així, finalment, disminuir la necessitat de teràpia renal substitutiva, és a dir, de diàlisi o trasplantament renal. Referent al que fem en el nostre laboratori, aquí en aquestes fotos us mostro les persones que fem recerca clínica, nefrologia clínica en el nostre grup i tenim la nostra recerca dividida en diferents línies d'investigació. La primera línia tracta d'estudiar la nefropatia diabètica, com es produeix i quins fàrmacs podrien anar bé per evitar la seva progressió. I és important perquè la nefropatia diabètica representa un 15% dels casos de malaltia renal crònica. També tenim una recerca molt important en síndrome nefròtica idiopàtica, que, com ha dit el Gerard abans, és una malaltia renal rara de causa desconeguda. A part d'aquestes dues línies, que són les que tenim més avançades al nostre grup, també estem treballant per intentar detectar de forma precoç el dany renal agut en pacients oncològics tractats amb immunoteràpia, que és un projecte europeu que ens han finançat recentment, i tenim un projecte també finançat per la Marató de TV3 que pretén estudiar el paper de l'enzim conversor d'angiotensina 2 i el sistema AXEN en Covid-19. A part d'aquestes línies que són pròpiament de laboratori, també participem en altres col·laboracions amb serveis de l'hospital, com podria ser el servei d'immunologia o el servei de nefrologia pediàtrica o amb altres centres a nivell nacional o internacional per poder fer millor recerca clínica i respondre a les preguntes que ens plantegem a nivell de recerca. Jo ara us parlaré una mica més en detall sobre la nostra recerca en nefropatia diabètica i, a continuació, sobre la síndrome nefròtica idiopàtica. Com us he comentat, la nefropatia diabètica representa fins a un 15% dels casos de dany renal crònic i en el nostre grup estem interessats en conèixer com les combinacions de diferents fàrmacs que poden prevenir l'evolució de la malaltia renal diabètica pot millorar la progressió d'aquesta malaltia. Estem principalment interessats en els bloquejadors del sistema renin-angiotensina, que són fàrmacs antihipertensius que han demostrat enlentir la progressió de la malaltia renal diabètica i, de fet, són el tractament més habitual per a aquesta patologia, així com també per a altres patologies renals. És com el tractament de primera línia. Després, estem interessats també en els inhibidors de l'SGLT2, que l'SGLT2 és un transportador de sodi i glucosa que es troba en el túbul de nefrona, que la seva funció principal és reabsorbir sodi i glucosa perquè no es perdi per l'orina. Quan s'inhibeix, fa que baixi la glicèmia, o sigui, els nivells de glucosa en sang, ja que es produeix aquesta pèrdua de glucosa per l'orina. L'interessant d'aquests fàrmacs és que han demostrat
que, combinats amb la primera línia de tractament amb bloquejadors del sistema renin-angiotensina, milloren la progressió de la nefropatia diabètica. Un fet que és molt important, ja que durant molts anys no va haver-hi millores en quant als tractaments de la nefropatia diabètica. I a més hem estudiat també els antagonistes del receptor de l'endotelina. La pregunta que ens fèiem era si combinant aquests fàrmacs podríem millorar encara més la progressió de la malaltia renal diabètica. Tots els resultats que us explicaré ara a continuació formen part de la tesi doctoral del doctor Ander Vergara. El que vam fer va ser tractar ratolins diabètics tipus 2, que són el model de ratolí de BDB, amb els fàrmacs en monoteràpia o en combinació per veure quina d'aquestes combinacions de teràpia funcionava millor a nivell de protecció renal. Vam veure que alguns dels paràmetres, amb alguns paràmetres que analitzàvem, com pot ser el nivell d'albúmina en orina o l'expansió del matèria mesangial, que és un paràmetre de dany histològic, totes les combinacions dels fàrmacs produirien el mateix efecte. Però sí que és veritat que les combinacions de fàrmacs d'inhibidors de SGLT2 amb bloquejadors del sistema renin-angiotensina, així com la triple teràpia, produïa una millora amb el que és la hiperfiltració glomerular d'aquests ratolins, que és un indicatiu molt clar que millora la nefropatia diabètica. A més, també vam veure que protegien més el glomèrul en el sentit que prevenien la pèrdua de podòcits, que són una de les principals cèl·lules que permeten de fer la filtració glomerular. També una de les coses que vam veure va ser que les combinacions farmacològiques incrementaven la relació entre l'activitat de l'enzim en conversió de l'angiotensina 2 respecte a l'activitat de l'enzim de l'angiotensina no convencional. Això què vol dir? Que està activat en aquests ratolins en el ronyó el braç protector del sistema renin-angiotensina, que està relacionat amb efectes antifibròtics i antiinflamatoris. Per tant, vam poder concloure que la combinació dels bloquejadors del sistema renin-angiotensina amb inhibidors de l'SGLT2 o antagonistes del receptor de l'endotelina era superior en quant a la protecció renal en aquests ratolins. De fet, aquestes combinacions ara mateix s'estan provant amb diferents assajos clínics. Degut a que vam veure realment que aquests fàrmacs combinats tenien efectes sinèrgics, el que ens vam voler veure per quins mecanismes d'acció aquests fàrmacs podien prevenir la nefropatia diabètica. A tal efecte, el que vam fer va ser estudiar el perfil de les proteïnes que s'exposaven al ronyó amb els ratolins tractats amb els diferents fàrmacs. Tot i que la majoria de proteïnes es modulaven per efecte de la diabetis, com podeu veure amb aquest esquema en vermell i blau, on es veu que el perfil d'expressió de les proteïnes dels ratolins no diabètics és totalment invers al dels ratolins no diabètics, independentment del seu tractament, sí que vam observar que hi havia una sèrie de proteïnes que sí que es modulaven específicament per efecte dels diferents tractaments. Entre elles hi havia la proteïna MAP17, que s'incrementava la seva expressió entre 4 i 5 vegades quan tractàvem els ratolins amb empaglifosina, que és un inhibidor de SGLT2, i ramipril, que és un bloquejador del RAS. Aquesta proteïna es troba en el túbul proximal i la seva funció principal és permetre que el transportador SGLT2 funcioni correctament. Per aquest motiu ens va semblar interessant que justament una proteïna que modulava la nostra diana terapèutica, que és el canal SGLT2, estigués tan incrementada amb els ratolins que eren tractats amb la doble teràpia. I actualment el que estem fent és estudiar quina relació té aquesta proteïna en la protecció renal que exerceixen la combinació dels fàrmacs que estem tastant. Passant ja a la línia sobre la síndrome nefròtica idiopàtica, comentar que el síndrome nefròtic hepàtic és una malaltia renal rara que es caracteritza per la presència d'edema i proteinúria en rec nefròtic i hipovolemia. A nivell renal s'associa a glomerulosclerosi segmentària i focal i a la malaltia de canvis mínims, i quan aquests canvis no es poden explicar per causes secundàries ni genètiques, es diu que estem davant d'un síndrome nefròtic idiopàtic, que, com diu el seu nom, és de causa desconeguda. El preocupant d'aquests casos és que fins a un 20% dels pacients presenten resistència als corticosteroids, que és la primera línia de tractament, i per això evolucionen més o menys de pressa cap a la malaltia renal terminal, ja que en moltes ocasions tampoc responen a altres fàrmacs immunosupressors. A més, quan aquests pacients són trasplantats, entre un 30 i un 40% dels pacients recidiven després del trasplant renal per la malaltia primària, és a dir, que els hi torna a aparèixer la malaltia després del trasplantament renal.
Això fa que aquesta malaltia sigui una malaltia de difícil diagnòstic perquè les lesions que s'observen al ronyó no són indicatives del pronòstic. A més, cal un temps d'evolució de la malaltia per conèixer la resposta als tractaments i és impossible predir a dia d'avui quins pacients recidivaran després del trasplantament. Per tant, marcadors que ens poguessin ajudar a diagnosticar millor aquesta malaltia serien útils a la pràctica clínica. En aquest sentit, en el nostre grup vam detectar una forma normal de l'apolipoproteïna A1 en orina de pacients que recidivaven després del trasplantament per la síndrome nefròtica idiopàtica. Dic que és una forma normal, donat que presenta un pes molecular una mica superior a la forma normal que es troba en el plasma quan es pot veure en la imatge inferior. La detecció d'aquesta proteïna a l'orina permet detectar amb alta sensibilitat i especificitat la recidiva de la malaltia després del trasplantament renal i permet diferenciar aquests pacients dels pacients que no recidiven i també dels pacients que tenen proteinúria després del trasplantament per una altra causa. Per tant, és un bon biomarcador per detectar aquest event. I donat que aquesta proteïna, que s'anomena ApoB, està tan específicament lligada a l'event més advers del síndrome nefròtic idiopàtic, ens vam preguntar quina era la modificació que aportava aquesta proteïna. Després de comparar-la amb altres formes d'ApoA1 que es poden trobar en sang o en orina, vam arribar a la conclusió que era una forma anormalment processada d'ApoA1. Què vol dir això? Doncs que normalment l'ApoA1 és sintetitzada en forma de precursor pel fetge i per l'intestí prim. Aquesta forma és alliberada de la sang i gràcies a l'activitat d'un enzim proteolític que es diu BMP1, s'ascendeix un propèptid de 6 aminoàcids que es troba a l'extremina terminal i llavors es forma l'ApoA1 madura que formarà part de les HDLs. El que li passa a l'ApoB és que, en canvi de perdre tot el propèptid, perd tan sols la meitat del propèptid, sent una forma intermitja entre la proApoA1 i l'ApoA1 madura. Enfront d'aquestes troballes, ens vam plantejar unes preguntes que estaven òbvies, és que si ApoAV era també útil per determinar el pronòstic de la malaltia en pacients amb la malaltia, però en ronyó natiu per tal de poder predir com evolucionarà aquest pacient, si recidivarà, si no, si respondrà als fàrmacs. I l'altra pregunta òbvia que ens fèiem és quina és la proteasa que genera ApoB i si aquesta proteasa està implicada en la patogènesi del síndrome nefròtic idiopàtic. Per tal de respondre a aquestes preguntes, el que estem fent actualment al laboratori és posar a punt una tècnica de proteòmica dirigida que permeti quantificar ApoA1 en orina de pacients amb síndrome nefròtic idiopàtic i determinar si aquesta ApoB és capaç de discriminar els pacients segons la severitat de la seva malaltia en termes de nombre de brots, resposta a fàrmacs, necessitat de teràpia renal substitutiva, recidives post-trasplantament. I, finalment, identificar la proteasa que genera ApoB i determinar el seu rol en el desenvolupament de la malaltia. Tota aquesta feina l'està fent actualment la Carmen Llorenç, que formarà part de la seva tesi doctoral. Això és el que us volia explicar. Moltes gràcies per la vostra atenció i si després teniu alguna pregunta estaré encantada de contestar-la. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de hablar de nuestra recerca. Yo soy Delfín Carvela y trabajo en el grupo también de nefrología y trasplante renal, pero más en el tema de trasplante renal con el doctor Bestard. Así que voy a enseñaros un poco los temas que estamos investigando en el lab de manera un poco esquemática. Aquí es el grupo que la Conchi ha presentado antes. Y nuestros proyectos tenemos financiación, muchas financiaciones nacionales, pero también internacionales aún de Europa y también de Estados Unidos. El tema de nuestra recerca es el trasplante de riñón y como lo sabéis, tenemos dos posibilidades con los pacientes con insuficiencia renal terminal, que es la diálisis o un trasplante de riñón. Y los pacientes en su vida, muchos de ellos van a ir de una modalidad a la otra. Pero lo que sabemos es que, de manera general, tener un trasplante mejora la supervivencia de los pacientes, la calidad de vida, pero que viene también con riesgos. Lo principal que conocemos es el riesgo de rechazo, pero también, del otro lado, riesgo de infecciones, de neoplasias y de complicaciones cardiovasculares.
Entonces, el tema del trasplante halogénico es que es un riñón que viene de una otra persona y esta otra persona tiene una identidad molecular, es decir, tiene cosas expresadas por el trasplante que son diferentes del receptor. Y por eso hay que dar a los pacientes un tratamiento inmunosupresor, así que el receptor no desarrolla una respuesta que va a dañar el injerto. Y este tratamiento inmunosupresor, tenemos muchas drogas que se han desarrollado y se ha mejorado, pero aún hoy tenemos que encontrar la buena balanza entre controlar el sistema inmunitario para mejorar la supervivencia del injerto e evitar rechazo, pero del otro lado, si tenemos mucho tratamiento inmunosupresor, va a facilitar las complicaciones de una inmunosupresión que sería un poco demasiada y que va a bajar la inmunidad para no solamente el injerto, pero también otras cosas, para que la inmunidad es importante como infecciones y unos que son muy importantes son las infecciones virales oportunistas, las neoplasias y también el tratamiento favorece las complicaciones cardiovasculares. Entonces, con este balanza que estamos buscando, aquí os presento los retos en trasplante renal y en cuál estamos interesados con nuestra recerca. Uno de los primeros retos es de encontrar el mejor injerto para un receptor, es decir, encontrar una buena compatibilidad y también estratificar para el receptor el riesgo inmunológico para dar desde el inicio el mejor tratamiento inmunosupresor. Este riesgo inmunológico también se debe estratificar luego del trasplante para encontrar la mejor balanza entre evitar los rechazos y evitar las complicaciones. Y hasta ahora tenemos cosas para ver las dosis de inmunosupresor, pero necesitamos más marcadores para ver si estamos en la buena balanza. Además, estamos trabajando también sobre el tema de guiar la prevención de las complicaciones y sobre todo de las infecciones virales. Y al último os diré una palabra sobre el desarrollo de nuevos agentes inmunosupresores. Entonces, aquí es una vista un poco esquemática del receptor, que es aquí en verde, que va a tener un tratamiento inmunosupresor y que tiene este sistema inmunitario con diferentes células que van a interactuar entre ellas para desarrollar una respuesta. Y esta respuesta inmune está desarrollado normalmente para contra las infecciones o los cánceres, pero también se va a desarrollar si el tratamiento no es muy fuerte contra el riñón halogénico. Primero, el grupo ha desarrollado test funcionales para evaluar una parte del sistema inmunitario del receptor, que son las células T, y para identificar pacientes que tienen células T que van a reconocer el riñón y si lo tienen antes del trasplante. Y esos tests se han ido validando en muchos ensayos retrospectivos y el grupo ha visto que la presencia de esos tipos de células antes del trasplante o luego del trasplante está asociada con el riesgo del rechazo. Así que ahora estamos investigando usar esos tipos de test funcionales para dar una estrategia terapéutica adaptada. Es decir, si los pacientes tienen esos tipos de células T de memoria, tal vez poner más inmunosupresión y si no lo tienen, se puede tal vez bajar un poco la inmunosupresión para adaptar a cada persona. Otra técnica que el grupo ha desarrollado es la evaluación de células B, que es un otro tipo de células del sistema inmunitario, y estas células son activadas también en el receptor en caso de trasplante previos o de inmunosupresión baja, y estas células van a favorecer la aparición de anticuerpos que van a hacer una otra forma de rechazo, que es el rechazo humoral, que conocemos muy bien y que está muy involucrado en el rechazo crónico. Y el grupo ha desarrollado una nueva técnica para detectar estas células aún antes del trasplante o también luego del trasplante. Y hemos visto que la presencia de estas células también está asociada con rechazo y que añadir este tipo de técnica nos permite estratificar más el riesgo de rechazo que solamente mirando a los anticuerpos, que es la técnica que tenemos en la práctica clínica ahora. Así que mejoramos también la estratificación del riesgo para cada paciente. Esas dos técnicas ahora lo hemos validado en ensayos clínicos retrospectivos, pero hay que ver si se puede usar para
en ensayos prospectivos, es decir, usar el resultado de esos ensayos para una decisión de tratamiento o de seguimiento, y es lo que estamos haciendo ahora en 2 ensayos clínicos multicéntricos europeos. Segunda parte que quería comentar es evaluar la respuesta inmune del receptor de riñón contra los virus, porque sabemos que los virus son infecciones que se pueden reactivar luego del trasplante, y una de esas infecciones que se pueden reactivar es la infección por CMV, que es un virus muy común. También el grupo ha desarrollado tests funcionales que permiten evaluar la respuesta celular contra este virus y que nos permite saber un poco más si el paciente va a desarrollar una infección o no. Al día de hoy, damos a la mayoría de los pacientes que tienen una inmunosupresión muy fuerte una profilaxis, es decir, un tratamiento para evitar el desarrollo de esta infección, pero este puede ser tóxico, esta medicación, así que damos una mejor estratificación para encontrar a cuál paciente va a ser bueno de dar esta medicación y cuál paciente no tienen que tener esta medicación. Con estos tipos de test también hemos ido por etapas de ensayos retrospectivos y lo hemos validado en ensayos clínicos prospectivos con una intervención, y ahora estamos trabajando en los meses que vienen a la aplicación clínica para dar este resultado al clínico para que pueda adaptar la medicación de los pacientes. También en los últimos años, no podemos no hablar de COVID, hemos trabajado sobre la respuesta inmune tan de células T, de células B y con anticuerpos de los pacientes con trasplante para evaluar la respuesta inmunitaria de los pacientes trasplantados a la vacuna y a la infección, y también dar una estratificación del riesgo de infección y adaptar un poco aún la medicación o la prevención. Finalmente, con los virus, trabajamos también con un otro virus que es un problema muy grande en trasplante de riñón, que es el becavirus, que es un virus que se coloca en el riñón y se puede reactivar. El problema mayor con este virus es que se replica cuando hay mucha inmunosupresión, pero cuando empieza a replicarse no tenemos un tratamiento específico y es muy difícil de encontrar una manera de parar esta replicación y el daño renal. Entonces, también estamos desarrollando un proyecto ahora para evaluar la respuesta inmunitaria a esta infección y para desarrollar una vacuna para prevenir la reactivación de este virus. Y al final, quería comentaros que todo eso es la evaluación de la respuesta inmune de un paciente que tiene inmunosupresores actuales, pero también tenemos que encontrar nuevas medicaciones inmunosupresoras que tienen menos efectos adversos, como los tacrolimus, por ejemplo, que tiene una toxicidad renal y que controla mejor la respuesta a lo inmune por el injerto. Y estamos también desarrollando una nueva molécula que estamos investigando. Entonces, por perspectivas, estamos tratando de hacer una medicina personalizada, es decir, venir de un lugar donde damos más o menos, porque no es realmente así, pero la misma medicación a todos los pacientes que tienen un trasplante de riñón, ahora estratificar los diferentes riesgos inmunológicos, de rechazo, de infección, para dar a cada paciente el buen injerto, la buena medicación y la buena prevención. Y quería también decir una palabra sobre el futuro, que no es ahora, por supuesto, pero que por supuesto que lo habéis visto en los periódicos, que se desarrolla ahora como la xenotransplantación, que ha sido mucha recerca en el siglo XX, pero ahora en 2021 han hecho el primer xenotrasplante de corazón de cerdo a una persona viva. Aún no estamos listos para hacer trasplante de cerdo de manera rutinaria, pero lo que quería comentar es que probablemente que es el futuro para encontrar más riñones, pero que también con este tipo de injerto vamos a tener la necesidad de un tratamiento inmunosupresor y de evaluar también con test que tendremos que adaptar la respuesta del receptor. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a la doctora Delfín, a Conchita, a todos los participantes.
Creo que ha sido un webinar muy intenso, pero que nos ha permitido ver desde el punto de vista de los pacientes, los profesionales sanitarios, la recerca, dónde estamos, cómo seguimos queriendo mejorar y la verdad, pues animaros a todos para seguir conformando este equipo que es el equipo renal de la Vall d'Hebron y bueno, celebrar vuestro día y quedamos emplazados, se ha hecho un poco tarde. Yo creo que agradecer a todos los ponentes y los asistentes y al doctor Uriol, por supuesto, por su implicación y también al soporte que nos ha dado Ana Román para la organización del evento. Y sin más, pues emplazaros para el año que viene y en este año pues tenemos que seguir mejorando todos juntos. Gracias a todos. Buena tarde. Hasta luego. Gracias a todos. Adéu. Adéu. Adéu.